Berlín, 20 de julio de 1944. En algún lugar secreto de Prusia Oriental, conocido como la Guarida del Lobo, Adolf Hitler está a punto de comenzar una conferencia militar de rutina con sus generales. Van a discutir la situación cada vez más desesperada del frente oriental, donde los soviéticos avanzan implacablemente hacia Alemania después de haber destruido a más de 500.000 de soldados alemanes en las últimas semanas. Pero lo que Hitler no sabe en este momento, lo que nadie excepto un pequeño grupo de conspiradores puede imaginar, es que dentro de exactamente 12 minutos va a ocurrir una explosión que cambiará el curso de esta reunión y potencialmente el destino de la guerra. Un coronel alemán acaba de entrar en la sala de conferencias. Un hombre alto, aristocrático, con un parche negro cubriendo el ojo izquierdo que perdió en combate, con solo 3 dedos en la mano izquierda, porque una mina le arrancó los otros 2 en el norte de África. Lleva un maletín de cuero pegado al cuerpo como si su vida dependiera de él. Y la realidad es que su vida sí depende de ese maletín, porque dentro de él hay una bomba británica de fabricación reciente que en menos de 12 minutos va a explotar exactamente donde está Hitler en este momento. Si todo sale según el plan que ha sido meticulosamente diseñado durante meses por 200 de los oficiales más destacados del ejército alemán, en 12 minutos Adolf Hitler estará muerto y la guerra podría terminar antes de que Alemania sea completamente destruida. En exactamente 12 minutos, o Hitler muere o millones de personas morirán en los próximos 9 meses. Esto es historia decisiva. La historia no siempre la escriben los vencedores, la escriben las decisiones. Bienvenido a Historia Decisiva. Suscríbete y descubre lo que otros no cuentan. Pero antes de que esa bomba explote, antes de descubrir si el plan funcionó o falló, tenemos que entender algo que muy poca gente sabe sobre la Segunda Guerra Mundial. Y es que dentro del propio ejército alemán, dentro de la élite militar que supuestamente servía a Hitler con lealtad absoluta, había un grupo creciente de oficiales que lo odiaban profundamente. Somos muchos los que lo odiamos y sabemos que destruirá a Alemania. Que sabían que estaba llevando a Alemania hacia la destrucción total y que estaban dispuestos a traicionar a su propio Führer, a arriesgar sus vidas y las de sus familias para salvar lo que quedaba de su país antes de que fuera demasiado tarde. Esta es la historia de la Operación Valquiria, el día en que la élite nazi intentó matar a Hitler, y te prometo que nunca te la han contado así. Para entender por qué 200 oficiales alemanes de alto rango decidieron conspirar para asesinar a su propio líder en plena guerra, tenemos que volver un poco más atrás en el tiempo y entender qué estaba pasando en Alemania a mediados de 1944. Porque la guerra que Hitler había prometido ganar en cuestión de meses llevaba ya casi 5 años y el panorama era absolutamente catastrófico desde cualquier ángulo que lo miraras. En el frente oriental, los soviéticos acababan de lanzar la Operación Bagration, la ofensiva más devastadora de toda la guerra, que en apenas 5 semanas había aniquilado por completo al grupo de ejércitos centroalemán, costándole a Alemania más de 500.000 soldados entre muertos, heridos y capturados. Esta pérdida era tan masiva que era incluso peor que la derrota de Stalingrado. Y ahora, el Ejército Rojo avanzaba hacia Polonia sin que nada pudiera detenerlo, acercándose cada vez más a las fronteras de la propia Alemania. En el oeste la situación no era mejor, porque hacía apenas 6 semanas los aliados habían desembarcado en Normandía el 6 de junio en el famoso Día D, estableciendo una cabeza de playa que Hitler había jurado destruir en 48 horas. Pero después de semanas de combates brutales, seguía expandiéndose día tras día. Y ahora había más de 1 millón de soldados americanos
británicos y canadienses en territorio francés, preparándose para avanzar hacia Alemania desde el oeste mientras los soviéticos lo hacían desde el este. Las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas día y noche por miles de aviones aliados que convertían en ruinas humeantes todo lo que tocaban. Berlín ardía. Hamburgo había sido prácticamente borrada del mapa. Colonia estaba destruida. Y cada noche miles de civiles alemanes morían bajo las bombas, mientras Hitler seguía insistiendo en que Alemania ganaría la guerra con armas secretas que estaban a punto de estar listas, pero que nunca terminaban de llegar. Y lo peor de todo es que muchos de los oficiales de alto rango del ejército alemán sabían desde hacía tiempo que la guerra estaba perdida. Lo sabían desde Stalingrado, en 1943. Algunos lo sabían desde que Hitler declaró la guerra a Estados Unidos en 1941. Pero durante años habían seguido obedeciendo órdenes porque eran soldados profesionales entrenados para obedecer, porque tenían miedo de las consecuencias de rebelarse, o simplemente porque aún tenían la esperanza de que tal vez, de alguna manera, Alemania pudiera negociar una paz que no fuera una rendición incondicional total. Pero en julio de 1944, esa esperanza había desaparecido por completo. Los aliados habían dejado muy claro en la conferencia de Casablanca que solo aceptarían una rendición incondicional sin condiciones, lo que significaba que Alemania iba a ser ocupada, humillada y probablemente dividida entre las potencias vencedoras. Y mientras más tiempo continuara la guerra, más devastación sufriría el país, y más alemanes morirían en combates que ya no tenían ningún sentido estratégico, excepto prolongar la agonía. Y aquí es donde entra en escena el hombre que iba a liderar el intento de asesinato más serio contra Hitler en toda la guerra. Un coronel aristocrático de 36 años llamado Klaus von Stauffenberg, descendiente de una antigua familia noble bávara, católico devoto, brillante oficial de Estado Mayor que había servido con distinción en Polonia, Francia y el norte de África, donde una mina le había arrancado el ojo izquierdo, 2 dedos de la mano izquierda y toda la mano derecha, dejándolo tan herido que los médicos pensaron que no volvería a servir en el ejército. Pero Stauffenberg había aprendido a escribir con los 3 dedos que le quedaban en la mano izquierda y había regresado al servicio activo más decidido que nunca a hacer algo para detener la locura que estaba destruyendo a Alemania. 200 hombres conspirando. Una bomba. 12 minutos. Todo debe salir perfecto o Alemania será destruida. Lo que muy poca gente sabe es que Stauffenberg no fue el primero en intentar matar a Hitler, ni siquiera fue el 10º, porque desde que la guerra comenzó a ir mal, había habido al menos 15 intentos de asesinato diferentes organizados por diversos grupos dentro del propio ejército alemán, algunos usando bombas escondidas en aviones, otros con francotiradores, algunos incluso con planes para secuestrarlo y entregarlo a los aliados. Pero todos habían fallado por una combinación de mala suerte, seguridad excesiva alrededor de Hitler y simple cobardía en el último momento, cuando el conspirador designado para detonar la bomba o apretar el gatillo se echaba atrás por miedo. Pero lo que hacía diferente la conspiración de Stauffenberg no era solo su determinación personal de llevarla a cabo sin importar el costo, sino que había logrado unir a un grupo mucho más grande y mejor organizado de conspiradores, que incluía a generales de alto rango, políticos conservadores, líderes religiosos y antiguos funcionarios del gobierno, que estaban todos de acuerdo en que Hitler tenía que morir, y que después de su muerte, Alemania necesitaba un gobierno completamente nuevo que pudiera negociar inmediatamente con los aliados para terminar la guerra en términos que fueran menos catastróficos que una rendición incondicional total.
El plan que diseñaron era audaz hasta el punto de parecer imposible, porque no solo tenían que matar a Hitler, sino también tomar el control de todo el aparato de gobierno nazi en cuestión de horas antes de que las SS y la Gestapo pudieran reaccionar. Y para hacer eso, iban a usar un plan militar real que el propio Hitler había aprobado años atrás, llamado Operación Valquiria, que era un procedimiento de emergencia diseñado para que el ejército tomara el control de Alemania en caso de que ocurriera una revuelta interna o un golpe de Estado por parte de los millones de trabajadores forzados extranjeros que había en el país. La genialidad diabólica del plan era que iban a usar las órdenes de emergencia de Valquiria, que Hitler mismo había firmado para arrestar a todos los líderes nazis y tomar el control de las comunicaciones. Iban a tomar las estaciones de radio y los edificios del gobierno, diciéndole a todo el mundo que las SS habían intentado dar un golpe de Estado y que el ejército estaba restableciendo el orden, siguiendo las órdenes del Führer. ¡Atención! Las SS han intentado dar un golpe de Estado. El ejército ha restablecido el orden, por orden del Führer. Cuando en realidad el Führer estaría muerto y el supuesto golpe de las SS era completamente inventado, era usar las propias herramientas de Hitler para destruir su régimen desde dentro. Pero todo el plan dependía de un factor absolutamente crítico. Hitler tenía que estar muerto antes de activar Valquiria, porque si la bomba fallaba y Hitler sobrevivía, en el momento en que las órdenes de Valquiria comenzaran a ejecutarse por todo el país, Hitler simplemente llamaría por teléfono, demostraría que estaba vivo, y todos los conspiradores serían inmediatamente arrestados y ejecutados. Así que el asesinato tenía que ser perfecto. No podía haber ningún error, ninguna duda. Hitler tenía que estar absolutamente muerto antes de que comenzara el golpe. Y aquí es donde Stauffenberg tenía una ventaja única que ningún otro conspirador había tenido antes, porque en junio de 1944 había sido promovido a jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva, un puesto que le daba acceso directo a las reuniones estratégicas con Hitler en la guarida del Lobo, lo que significaba que Stauffenberg personalmente podía llevar la bomba hasta la misma sala donde estaba Hitler sin que nadie sospechara nada, porque era completamente normal que un coronel de Estado Mayor llevara un maletín con documentos militares a una conferencia estratégica. El plan final era simple en teoría, pero increíblemente peligroso en la ejecución. Stauffenberg llevaría una bomba británica de fabricación reciente, escondida en su maletín. Una bomba lo suficientemente potente como para matar a todos los que estuvieran en la sala de conferencias. Activaría el detonador químico que tardaría exactamente 12 minutos en explotar. Dejaría el maletín lo más cerca posible de Hitler disimuladamente durante la conferencia. Saldría de la sala con alguna excusa creíble. Y en el momento en que la bomba explotara y Hitler muriera, volaría inmediatamente a Berlín para activar personalmente la Operación Valquiria y tomar el control del gobierno. El plan es perfecto. La bomba está lista. Pero hay algo que nadie sabe todavía, algo que cambiará todo. 20 de julio de 1944, 6 de la mañana. Stauffenberg se despierta en su casa en las afueras de Berlín, sabiendo que este probablemente será el último día de su vida. Porque incluso si todo sale perfectamente y Hitler muere, hay muchas posibilidades de que los nazis leales descubran quién puso la bomba y lo ejecuten de todas formas. Pero está en paz con esa posibilidad, porque sabe que si no hace nada hoy, si deja pasar esta oportunidad, Alemania será completamente destruida en los próximos meses y millones más morirán en una guerra que ya está perdida. Se viste con su uniforme de coronel, se pone el parche en el ojo, se mira en el espejo por última vez
y sale de su casa sin despedirse de su esposa ni de sus 4 hijos. No puede Guten Morgen, Herr permitirse el lujo Stauffenberg. de mostrar ninguna emoción que pueda levantar sospechas. Tiene que actuar como si este fuera un día completamente normal, en el que va a asistir a una conferencia militar rutinaria, aunque en su maletín lleva 2 bombas británicas que su red de conspiradores ha conseguido después de meses de preparativos cuidadosos. A las 10 de la mañana, Stauffenberg llega al aeródromo militar de Rangsdorf, donde un avión Heinkel lo está esperando para llevarlo a Rastenburg, en Prusia Oriental, cerca de la guarida del lobo. El cuartel general ultrasecreto de Hitler, escondido en medio de un bosque denso y protegido por múltiples anillos de seguridad, con búnkers de hormigón, campos minados, baterías antiaéreas y miles de soldados de las SS que rodean el complejo en círculos concéntricos como si fuera una fortaleza medieval inexpugnable. Durante el vuelo de 2 horas, Stauffenberg repasa mentalmente cada paso del plan una y otra vez. Tiene que activar el detonador químico exactamente en el momento correcto para que la bomba explote durante la conferencia, pero no antes de que él pueda salir del edificio. Tiene que dejar el maletín lo más cerca posible de Hitler sin que parezca sospechoso. Tiene que inventar alguna excusa para salir de la sala unos minutos antes de la explosión. Y tiene que estar absolutamente seguro de que Hitler está muerto antes de volar de vuelta a Berlín para activar Valkyria. A las 12 del mediodía, el avión aterriza en Rastenburg y Stauffenberg es recibido por el general Feldgiebel, otro conspirador que controla las comunicaciones de la guarida del lobo. El trabajo de Feldgiebel es cortar todas las líneas telefónicas y de radio inmediatamente después de que la bomba explote para que nadie pueda llamar pidiendo ayuda o verificar si Hitler está realmente muerto, dándole a los conspiradores en Berlín unas horas preciosas para tomar el control del gobierno antes de que nadie pueda reaccionar. Pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse de maneras que Stauffenberg nunca anticipó, porque cuando llega al edificio de conferencias, descubre que debido al calor sofocante del verano, la reunión ha sido trasladada de última hora desde el búnker de hormigón subterráneo, donde normalmente se celebraba, a un edificio de madera sobre el suelo, con las ventanas abiertas para que circule el aire. Y esto es un problema enorme porque una bomba que explota en un búnker de hormigón sellado concentra toda su fuerza destructiva hacia adentro, matando absolutamente a todos. Pero una bomba que explota en un edificio de madera, con ventanas abiertas, pierde gran parte de su poder, porque la onda expansiva se dispersa hacia afuera en lugar de concentrarse. Stauffenberg tiene que tomar una decisión en cuestión de segundos. Puede abortar el plan y esperar otra oportunidad que tal vez nunca llegue, o puede seguir adelante esperando que la bomba sea lo suficientemente potente como para matar a Hitler, incluso en un edificio abierto, y decide continuar porque sabe que esta podría ser su única oportunidad y que cada día que pasa sin actuar significa más muerte y destrucción para Alemania. Se retira a un cuarto pequeño con su ayudante Werner von Heften, con la excusa de que necesita cambiarse de camisa porque está sudando demasiado por el calor. Y allí, con los 3 dedos que le quedan en la mano izquierda, intenta activar el detonador químico de la primera bomba, apretando un pequeño dispositivo de metal que rompe una ampolla de ácido, que corroerá un alambre delgado en exactamente 10 minutos, causando que la bomba explote. Pero la tarea es increíblemente difícil, con solo 3 dedos, y el tiempo apremia porque la conferencia está a punto de comenzar. Logra activar la primera bomba, pero cuando intenta hacer lo mismo con la segunda, alguien golpea la puerta apresurándolo porque Hitler está esperando, y Stauffenberg tiene que tomar otra decisión imposible. Puede intentar activar la segunda bomba,
y arriesgarse a que alguien entre y lo descubra con las bombas. O puede ir solo con una bomba que tal vez no sea suficiente para matar a Hitler en un edificio abierto, y decide ir solo con una bomba porque no tiene más tiempo. A las 12:30 del mediodía, Stauffenberg entra en la sala de conferencias llevando su maletín con la bomba, que en ese momento tiene el detonador ya activado, y le quedan menos de 10 minutos antes de explotar. La sala es relativamente pequeña, rectangular, con una mesa de madera pesada en el centro donde Hitler está de pie, inclinado sobre un mapa enorme del frente oriental, estudiando las posiciones mientras varios generales le informan sobre la situación cada vez más desesperada. Stauffenberg se acerca a la mesa, saluda a Hitler brevemente con el saludo nazi, coloca su maletín debajo de la mesa, lo más cerca posible de donde están las piernas de Hitler, aproximadamente a 1,5 metros de distancia, y en ese momento todo está listo. En menos de 10 minutos la bomba va a explotar, exactamente donde está Hitler, y con algo de suerte la mesa de madera no será suficiente protección, y la explosión lo matará junto con todos los demás que están en esa sala. Pero Stauffenberg no puede simplemente salir corriendo de la sala porque eso levantaría sospechas inmediatas. Tiene que esperar el momento adecuado para inventar alguna excusa natural. Y después de unos minutos terriblemente largos, donde cada segundo parece una eternidad, susurra algo al oído de otro oficial sobre que necesita hacer una llamada telefónica urgente. Sale caminando de la sala, tratando de verse completamente calmado y natural. Sale del edificio, camina hacia el coche que lo está esperando, le dice al conductor que arranque inmediatamente, y en ese preciso instante, a las 12:42 del mediodía, escucha detrás de él una explosión masiva que sacude todo el complejo. Ve humo negro saliendo de las ventanas del edificio de conferencias, ve pedazos de madera volando por el aire, ve soldados corriendo en todas direcciones gritando que ha habido un atentado, y Stauffenberg está absolutamente convencido en ese momento de que nadie pudo haber sobrevivido a esa explosión, que Hitler debe estar muerto, que la operación Valquiria puede comenzar. Stauffenberg logra pasar los 3 anillos de seguridad de la guarida del lobo, en medio del caos total que siguió a la explosión. Nadie sabe exactamente qué pasó, ni cuántos murieron. Los soldados de las SS están corriendo en todas direcciones. Las alarmas suenan por todas partes. Y en medio de esa confusión, Stauffenberg simplemente muestra su identificación de coronel de Estado Mayor. Dice que tiene que llegar urgentemente a Berlín para informar sobre el atentado, y los guardias lo dejan pasar sin darse cuenta de que están dejando escapar exactamente al hombre que puso la bomba. Durante el vuelo de 2 horas de regreso a Berlín, Stauffenberg está convencido de que Hitler está muerto. Ha visto la explosión, ha visto la destrucción del edificio, sabe lo potente que era esa bomba, y no puede imaginar ningún escenario en el que alguien haya sobrevivido. Esta fue la Operación Valquiria. 200 oficiales alemanes conspiraron para matar a Hitler. Solo uno tuvo el coraje de poner la bomba. 4 murieron en la explosión, pero Hitler no estaba entre ellos. 5.000 fueron ejecutados en la venganza que siguió, y millones murieron en los 9 meses de guerra innecesaria que continuó después del fracaso del atentado. Esta fue la Operación Valquiria, el día en que la élite alemana intentó salvar a Alemania matando a Hitler y fracasó por menos de 1 metro. Si esta historia te ha impactado, compártela, dale like, suscríbete al canal, porque hay demasiadas historias como esta que merecen ser contadas, momentos decisivos en la historia donde un pequeño cambio, un maletín movido medio metro, podría haber salvado millones de vidas. Nos vemos en el próximo video de Historia Decisiva.